Dios te bendiga, la gloria de Dios te acompañe, la gracia de Dios sea sobre tu vida. Meditando versículos poderosos de la palabra que a veces olvidamos, como San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros. De entre tantos versículos de los que te puedo hablar, que son incontables bendiciones, como primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas yo las escribo para que no pequéis, pero si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. O Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis confiados. Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese contexto de versículos que te he leído, que hablan del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, se nos olvidan en muchas ocasiones, que son los versículos con los que antes se nos enseñaba a ir a evangelizar, llevarle a una persona y enseñarle cuánto lo ama Dios, aún sabiendo que es pecador, era la prioridad principal. Ahora te encuentras con personas que lo primero que hacen es pelear doctrinas. Ahora se ha dejado de mandar a la gente a evangelizar y pareciera que en vez de mandar a alguien a evangelizar, lo que se anda buscando es que mandarlos a pelear. Anda a decirles que si usan pantalones, pues no son hijos de Dios. Anda a decirles que si usan aritos, pues Betsabé los utilizó. Anda a decirles que si andan con pelo largo, pues son hijos del diablo. Y no se dan cuenta que los nazarenos tenían como tradición usar el pelo largo. O sea, tantas cosas y cosas que la gente inventa a través de un versículo que leyeron y ya ellos pusieron su forma de pensar y dijeron esto es así y a base de eso hacemos una doctrina y el que no cree en esa doctrina se muere. De veras se ha perdido tanto el amor de Dios. De veras hemos olvidado lo que representa el sacrificio de Jesús en la cruz. De veras se nos ha olvidado que la forma de llegar a las personas no es insultándolas, maltratándolas o ofendiéndolas, haciéndolas sentir mal porque no creen en la forma en que nosotros queremos creer. ¿Por qué no le enseñamos a que el Espíritu Santo llegue a sus corazones? ¿Por qué no les enseñamos a que abran su corazón e inviten al Espíritu Santo a entrar a sus corazones? Jesús se sienta con sus discípulos y les dice, esperen al Espíritu Santo hasta que sean llenos. ¿En qué momento cambió eso? Cuando los discípulos no querían entender la confianza que tenían que tener en Dios, Jesús acerca a un niño y les dice, ven este niño no se preocupa porque ha de vestir, porque ha de comer, porque qué ha de hacer mañana. Porque es un niño y depende de sus padres. Así Dios quiere que dependa de él, como un padre amoroso que no te va a faltar nada. Dios nos enseña hasta cómo orar, porque a veces somos torpes para orar. Nuestra oración es una oración torpe, sin razón, sin sentido. Repetimos varias cosas, no sentimos nada y pretendemos que estamos orando. No es así. Es una relación persona a persona lo que Dios quiere contigo. Es una relación íntima lo que Dios quiere contigo. Es una relación donde puedan unir sentimientos y saber que si tú dependes de Dios, Dios va a hacer grandes cosas contigo. Que si tú te aferras a Dios, Dios va a obrar de la forma en que necesitas que Él obre, que es a través de su misericordia. Aferrémonos a Dios. Démosle gracias a Dios por su misericordia. Declaremos la gloria y la honra de Dios en nuestra vida. Declaremos a nuestros hijos la gracia y la misericordia de Dios. Expongamos el amor de Dios. No somos nosotros los que nos exponemos, es el amor de Dios el que traemos a las personas. Es hablarle de Dios y decirle, mira, de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su Hijo por ti, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. No es más fácil llegar a las personas con el amor de Dios que llegar con una doctrina que nosotros mismos implantamos en obediencias que nosotros mismos no suplimos.
¿Cómo le decimos a una persona, no, si tú te divorciaste, pues ya sos un hijo del diablo y te vas al infierno? Quédate solo aguantándote, aunque hipócritamente le estés viendo el trasero a la hermana de la iglesia, porque no vas a aguantar, pero vos vas a hacerte el papo pensando que sí lo aguantás. De veras, no entendemos la gracia. No entendemos la gracia de Dios. No estoy hablando de vivir en libertinaje, estoy hablando de la gracia de Dios. O sea, creamos religiones para impedir que la gente entre a Jesús y no nos damos cuenta. Te vas a dar cuenta que si se sientan un rato a pensar, todo lo que inventan, lo tratan de inventar. Porque Jezabel se paró y enamoró lo de la iglesia y era alguien que usaba arito, ya nadie puede usar arito. Como decía Dante Gebel hoy en la mañana, si a ti te molesta que pongan un árbol de Navidad, no lo pongas. Si a ti te molesta que celebren la Navidad, no la celebres. No la celebres. Pero deja de estarle poniendo a Dios precio a su sangre, porque es mayor el daño que causas que el bien que haces. Deja de ponerle valor a la sangre de Cristo. Tiene un valor incalculable. No te creas que tienes la capacidad de ponerle un precio a la sangre de Jesús. Cuando tú le dices a alguien, tú no puedes ser salvo si tienes arito, tú le estás poniendo un precio a la sangre de Jesús. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence al mundo del pecado. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Es Él el que convence al mundo del pecado, no tú. Tú eres un instrumento que Dios utiliza. Yo soy un instrumento que Dios utiliza. Pero ¿en qué momento yo tengo que ponerle barreras a la gente para que no busque a Dios? Yo tengo que hacer acaso la persona que le impida que se acerque a la sangre de Cristo. Y yo tengo que bloquear la sangre de Cristo porque a mí me parece que si anda pelo largo esa persona es un hijo del diablo. Cuando Ana, su promesa delante de Dios fue no dejaré que le pase pelo, no dejaré que le pase rasuradora sobre su pelo como Sansón. ¿De veras crees que yo puedo ser el que impida a alguien conocer a Dios? Porque a mí se me antoja. No es así. No es así. Empecemos a predicar del amor de Dios. Deja ya de bloquearte. No es de ti que estamos hablando, no es de mí que estamos hablando. Estamos hablando del amor de Dios y de la gracia de Dios. La condenación, déjala para el tiempo de la condenación. Este es el tiempo de hablar de la gracia y la misericordia de Dios y necesitamos mucho de ello. Hay mucha gente lastimada y herida que necesita escuchar que Dios le ama. Y tú peleando por un pantalón. Y tú peleando porque a ti no te parece. Como que sales a la calle y no miras mujeres, incluso desnudas se miran en la calle. ¿Qué? ¿Sos santo en la iglesia y en la calle qué? No, yo no peco, yo no. El que diga que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Eso me estás diciendo. ¿Ves cómo funciona la gracia? Es mucho más. Tiene que sobreabundar cuando el pecado abunda, porque abunda el pecado en este tiempo. Así que hablemos más de la gracia de Dios y de la misericordia y deja de hablar de lo que a ti no te parece, porque no eres de ti que estamos hablando de Dios. Está escrito aquí en su palabra. Hemos sido investidos para llevar las buenas nuevas de salvación. Dios te bendiga. Que tengas un día excelente, lleno de mucha bendición y éxito. Cuídate mucho.